interesante ver que el padre tenía dos hijos que vivían separados de él. Esta es la razón por la cual esta parábola es la parábola del padre, que ama a sus hijos, tanto al correctito, al santito, al que quiere hacer lo bueno, como al que es pecador. Porque el problema de ellos no era lo que hacían, no era un problema moral solamente, sino era un problema de que estaban apartados. El hijo mayor estaba apartado de su padre y el hijo menor también estuvo apartado de su padre. Pero la diferencia fue que cuando el hijo menor regresó con una actitud diferente. He pecado contra el cielo y contra ti. Como un rayo cae el diablo, la oscuridad cae a su lado, pero el milagro que por siempre me sorprende, mi nombre escrito está en el cielo. Creo en sus maravillas y el poder que nos da vida, pero el milagro que por siempre me sorprende, mi nombre escrito está en el cielo. Por siempre mi adoración te entrego. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por Cristo dar su vida, yo justo soy. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Nos unimos como hijos, por su sangre somos limpios. Alabemos Hijo, Espíritu y Padre. Mi Dios cumple su palabra. Mi Dios cumple su palabra. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por Cristo dar su vida, yo justo soy. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán. Lo crees. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán. Lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Este es mi testimonio de salvación. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por Cristo dar su vida, yo justo soy. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Mi testimonio eres tú. Muy buenos días, Dios les bendiga. ¿Cuántos de nosotros, cuando hemos perdido algo muy, pero muy valioso, hemos hecho todo lo posible por encontrarlo y probablemente hemos puesto de cabeza todas las cosas?
Pero en el momento que encontramos a aquellos que hemos perdido, nos sentimos las personas más dichosas, y lo que solemos hacer es llamar a nuestros amigos y a las personas más cercanas para celebrar el encuentro de lo que habíamos perdido. La historia que yo quiero relatar hoy día habla acerca de un padre que perdió a sus 2 hijos. Esta historia es narrada por el Señor Jesús, y normalmente mucha gente, de una manera equivocada, habla acerca de la parábola del hijo pródigo. Pero lo cierto es que es la parábola del padre. Y el padre está buscando a sus hijos. Veamos qué cosa es lo que nos dicen las escrituras referente a esta parábola. Leamos a partir de Lucas 15, verso del 1 en adelante. Voy a leer primero los 2 versículos. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Quiénes eran los publicanos y pecadores? Bueno, pecadores era toda aquella persona que el sistema religioso del momento consideraban que eran pecadores, consideraban que transgredían la ley sin importarle nada. Todo el mundo, ¿verdad? Y los publicanos eran aquellos que para el pueblo judío se habían vendido al sistema romano y cobraban impuestos para Roma. Y eran tenidos como un apestado social, es decir, eran personas muy, pero muy indignas. Y lo cierto es que este es el tipo de personas dentro de las cuales el Señor Jesús se encuentra y Él está compartiendo. Ahora, los fariseos y los escribas tenían la fama de ser gente correcta, de ser gente intachable, de ser gente que ante los ojos de cualquier persona eran conocidos por ser buenos. Probablemente usted conoce mucha gente hoy así. Eran gente muy proba ante los ojos de todos los demás. Pero, sin embargo, el Señor Jesús, en medio de este tipo de personas, tanto los que son o se creen correctos y aquellos que son publicanos y pecadores, cuenta la historia de un hombre que ha perdido una moneda de oro, y cuenta también la historia de un hombre que perdió una oveja, que puso todo de cabeza, y cuando encontró su moneda de oro y cuando encontró a la oveja, hizo fiesta. Pero la historia no queda ahí, sino que adicionalmente él comienza a contar la parábola del padre. ¿Cuál es esta parábola? Veamos. Vamos a Lucas capítulo 15, verso del 11 en adelante, por favor. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Esta fue una petición escandalosa que equivale en esa época a desear la muerte de su padre. ¿Qué significa esto? Porque este hijo está hambriento de los bienes de su padre, quiere su herencia en vida. Lo que este hijo estaba haciendo con su padre era matarlo en vida, porque para poder tener la herencia de su padre, el padre debía estar muerto. Y lo que le pidió al padre fue justamente eso: dame mi herencia. Le dijo al padre: no me importas tú. Y lo que vemos aquí en este texto es que el padre, en su clemencia y generosidad, le da al hijo la parte de la herencia que le corresponde. Ahora, ojo, cuando el padre reparte la herencia, no solamente le da la herencia al hijo menor, al que se le está pidiendo, sino también le da la herencia al hijo mayor. Hizo el reparto como correspondía. Ambos recibieron la herencia. El hijo menor se va lejos para dedicarse a hacer lo que no podía hacer bajo la supervisión de su padre. Una vida disipada y llena de deseos, de placeres, llena de pecaminosidad. Esa es la forma en que el hijo sale de su casa para hacer lo que no podía hacer cuando estaba delante de su padre. Vemos en el verso 13 que dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Es evidente que este hijo convirtió su herencia en dinero para gastarlo. ¿En qué lo gastó? En sus propios deseos. Quiso hacer
todo lo que le correspondía lejos de su padre, comenzó a vivir perdidamente, se entregó al desenfreno y a todo deseo que se le pudiese provocar. Y observemos lo que dice el verso 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Qué interesante, porque ya no tenía dinero, lo había malgastado todo. Todo lo malgastó en todo aquello que pudiese llenar sus emociones, sus deseos. Pero todo se había terminado y ya no había tiempo ni para emociones ni para deseos. Y vemos en el verso 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Los cerdos son considerados para este grupo, para los judíos, los animales más inmundos y más impuros que existen. Esto representó para este hijo el nivel más bajo en el que había llegado. Es interesante poder observar. Veamos lo que dice el verso 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Qué interesante. Estaba lejos de su padre y anhelaba la comida de los cerdos. Anhelaba la comida del animal más inmundo que ellos consideraban. Ahora, esto implica que este hombre era considerado en esta tierra, lejana a su padre, más indigno que un cerdo, porque quería comer la comida de los cerdos y ni eso les dejaban, no le dejaban. Esa comida, por si acaso, no era para el consumo humano, pero la necesidad que había en él lo llevaba y lo obligaba. Su situación no podía ser más angustiosa. Por esta razón, este hijo simboliza al hombre pecador, como toda persona en este mundo, que vive alejado y separado de Dios y que no puede salir de su situación por sus propios medios. Veamos el verso 17. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Es decir, este hombre, este muchacho, recuperó la conciencia, volvió en sí. Es decir, entendió su condición. La situación trágica que comenzó a vivir le permitió a él ver cuál era su condición ahora. Esto es como volver a la vida otra vez, porque ahora él comienza a pensar en su casa y comienza a pensar en su padre. Él comienza a volver en sí. Ya no está su mente disipada en los deseos, en los placeres, en llevar una vida licenciosa, sino ahora su mente vuelve en sí. Es interesante notar que al darse cuenta de su decisión, es decir, de su pecado de caminar sin su padre, lo había dejado todo y ahora estaba en bancarrota y quebrado. Y él comenzó a pensar con más claridad. Pero lo más interesante que podemos ver en este punto es que el padre permitió que este hijo experimente lo que es vivir sin el padre, como el hombre que vive sin Dios. Así que él comenzó a pensar, y veamos lo que dice el verso 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No solo se dio cuenta de la tragedia de su situación, sino que también entendió la gravedad de sus acciones, cómo había salido de casa y cuál era su posición actual, y lo mal que había hecho contra su padre. Esto es interesante notarlo. Veamos lo que dice en el verso 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Es interesante. Al entender él su condición, también entiende a su padre y decide volver y se propone 3 cosas en su corazón. Primero, que reconocer su falta, reconocer su pecado. Él dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él comienza a hablar de su naturaleza. Y dice, y reconoce también, en el punto 2, él reconoce que no es digno. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él reconoce su condición
Y lo que pide es simplemente misericordia, clemencia. Y dice, por eso es que en el punto 3, él solicita ser un jornalero más. Esto lo hace. ¿Por qué lo hace? Porque entiende que nada de lo que hay en la casa de su padre le pertenece. Recuerden que ya su herencia ha sido repartida y él no tiene nada. Pero él anhela regresar como un jornalero, porque él desea estar en la casa de su padre. Él ha vuelto en sí, él ha recapacitado en su manera de ver y de pensar las cosas. Veamos lo que dice el verso 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Qué interesante, porque la actitud que él toma, dice, y levantándose vino a su padre. La actitud que él toma no es solamente una idea o un pensamiento, sino lo lleva a generar una acción en su vida. Una actitud radical que le permite volver a Dios, volver en este caso a la casa de su padre. Esto implica que el padre estaba aguardando el regreso de su hijo, porque lo que vemos aquí es que, y cuando aún estaba lejos, dice, su padre lo vio su padre, y el padre fue movido a misericordia. Esto significa que el padre estaba aguardando, pero ¿por qué fue movido a misericordia? Porque lo usual era que en la sociedad judía, cuando un hijo cometía tal falta contra su padre, era digno de muerte, y él debería haber sido asesinado a pedradas. Por eso es que su padre lo vio de lejos y dice que fue movido a misericordia y corrió hacia donde estaba su hijo. Lo vio de lejos, fue movido a misericordia porque este hijo era culpable de muerte por su transgresión. Corrió hacia él, lo abrazó y lo besó. Esto nos revela el amor del Padre y su gracia extendida sobre cada uno de nosotros. Y el hijo le dijo, Padre, verso 21, estoy leyendo el verso 21, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Notemos aquí algo interesante. ¿Se acuerdan que él había estado practicando las 3 cosas que le voy a decir? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y lo tercero era, hazme como uno de tus jornaleros. Pero él solamente, mientras él estaba hablando, el padre no permitió que él diga más. No le dejó decir más. El hijo no alcanzó a terminar el discurso de arrepentimiento que había ensayado. No alcanzó a decir que había regresado para ser un jornalero más que el padre, para el padre. Y el padre lo interrumpió para concederle perdón total. Lo abrazó, lo amó. Esto nos ilustra cuán deseoso está Dios de perdonar a un pecador que entiende su condición y se arrepiente. La Biblia dice que hay fiesta en los cielos cada vez que un pecador se arrepiente. Y este hombre vino hacia su padre con esa actitud y el padre no le dejó decir más. Ahora, veamos el verso 22. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Qué interesante, porque el padre no le reprochó, no le dijo nada por el pasado o cómo salió de su casa, no le habló de cómo él había salido. El padre lo único que hizo fue expresar el amor que sentía por su primer hijo, que estaba lejos de él, que estaba separado de él, que ante los ojos de todos estaba muerto, pero había vuelto. Este hijo para su padre había vuelto a la vida. Y esto es muy interesante porque el padre lo que hace es expresar el gozo por haber encontrado lo que había perdido a su hijo. Ahora, pero no termina ahí, sino que manda sacar el mejor vestido para vestirle, lo cual implica que el hijo estaba siendo recibido en honor. La vestidura implica honor, el honor que el padre le está dando al hijo por ser su hijo, no por lo que él haya hecho, porque sabemos que él hizo mal, pero el padre le está dando honor a su hijo al vestirlo. Y puso un anillo en su mano. El anillo, sabemos,
y si no lo sabe, es un símbolo de autoridad. El anillo se daba para representar que ahora mi hijo tiene autoridad sobre esta casa, sobre este lugar. Él es como yo. Qué interesante. Y también puso calzado a sus pies. Y este calzado representa la restauración a una condición de hijo, porque los esclavos no usaban normalmente un calzado, a veces no llevaban calzado, no llevaban sandalias, simplemente andaban descalzos o con las justas una que otra hojota, pero sin embargo Él le da un calzado, lo cual habla de una restauración plena a la condición de hijo. Y le dice en el verso 23, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Fiesta. ¡Wow! Porque, ¿qué representa aquel cordero gordo que es sacrificado? Representa el sacrificio para conmemorar la gran fiesta de celebración por el retorno y el regreso de su hijo. Y lo dice en el verso 24, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron, dice, no solamente el padre, sino todos los amigos y todos los que estaban con él, comenzaron a regocijarse. Qué interesante, porque este hijo estaba apartado en una tierra lejana, es decir, estaba muerto para su padre. Pero ahora es hallado otra vez. Y veamos qué pasó con el hijo mayor. Leamos el verso 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué es aquello? ¿Qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Ahora, este hijo mayor que estaba en el campo, como vimos en el inicio, ¿a quién representa este hijo mayor? A los fariseos y escribas, ¿verdad? Es decir, la gente que aparentemente hace lo correcto, que es intachable, gente que ante los ojos de los demás es vista como gente buena, como gente correcta, pero ejercen una religiosidad hipócrita porque permanecen cerca del lugar donde está el Padre, pero ignoran su condición. Al igual que el hijo menor, el hijo mayor también estaba apartado del Padre. El hecho de que estaba en la casa del Padre no implica más, ya que este hijo mayor no conocía al Padre. ¿Y cómo es que sabemos que no le conocía? Porque se enojó. Vamos a ver en el verso 28 qué ocurrió. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Vemos la actitud de este otro hijo enojado con su padre, enojado con su hermano, sin misericordia, igual de egoísta, pues tenía la misma actitud del hermano menor antes de la salida, solamente que él estaba en casa. ¿Por qué podemos saber esto? Porque él no se alegraba al ver a su padre otra vez contento. Pregunto, ¿acaso él no presenciaba que su padre iba todos los días a esperar a que su hijo regrese? ¿Acaso él no presenciaba el sufrimiento y el dolor que tenía el padre por su hijo que estaba perdido y que todos los días iba a recogerlo y con la esperanza de que regrese? Claro, el hijo mayor había visto esto, pero ¿acaso le importaba el padre? No le importaba el padre. Y cuando viene el hijo menor, retorna, el padre se llena de gozo, se alegra, se emociona. Pero en vez de alegrarse, el hermano mayor, en vez de alegrarse porque su padre está emocionado, porque su padre está contento, él se enoja contra su padre y se enoja contra su hermano. Qué interesante ver que el padre tenía 2 hijos que vivían separados de él. Esta es la razón por la cual esta parábola es la parábola del padre, que ama a sus hijos, tanto al correctito, al santito, al que quiere hacer lo bueno, como al que es pecador.
porque el problema de ellos no era lo que hacían, no era un problema moral solamente, sino era un problema de que estaban apartados. El hijo mayor estaba apartado de su padre y el hijo menor también estuvo apartado de su padre. Pero la diferencia fue que cuando el hijo menor regresó con una actitud diferente. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y el padre no le permitió que acabe con su discurso, sino que inmediatamente lo abrazó, lo besó y le mandó a poner el mejor vestido, el calzado, el anillo que simbolizaba y que simboliza la autoridad, e hizo una fiesta para conmemorar la llegada de su hijo que estaba muerto pero que ahora vive. Sin embargo, ¿qué pasó con el hermano mayor? Veamos el verso 29. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. En esta declaración que él le hace al padre, esta afirmación revela lo que hay en su corazón. ¿Qué hay en su corazón? Es un hipócrita y es un religioso. Es un mentiroso. Cree o le hace creer a todo el mundo y le gusta verse así. Le gusta verse bien delante de los demás, pero por dentro su corazón también está apartado de Dios. Este hijo no está dispuesto a reconocer su pecado. No está dispuesto a arrepentirse como su hermano ya lo hizo. Vive un engaño. Esta conducta de autojustificación, porque le dice: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Esta conducta de autojustificación le hace ver con una mayor aceptación social. Él se quiere ver socialmente bien, pero por dentro su corazón está apartado del Padre. No había diferencia entre ninguno de los dos hijos. Los dos hijos estaban separados del Padre. Esta es la razón por la cual esta parábola es la parábola del Padre, porque el cielo se goza, hay fiesta en los cielos cada vez que un pecador se arrepiente. Pero también hay fiesta en los cielos cada vez que un pecador religioso se arrepiente. Una persona que cree que es buena, pero no entiende su condición, y cuando le entiende y se arrepiente, también hay fiesta en los cielos. Verso 30, le dice: pero cuando vino tu hijo, y miren lo que le dice al padre, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Tu hijo denota una expresión de desprecio profundo. Es un desprecio profundo. Tu hijo. Ni siquiera podría expresarse de él llamándolo hermano. Y la misión siempre del hermano mayor era poder cubrir al hermano menor o a los menores. En este caso ellos eran dos. Por eso es que el hermano mayor recibía el doble de la herencia y la diferencia era repartida entre los demás. Ahora, además, con este punto podemos ver que él conocía perfectamente cuál era la condición en la que estaba su hermano menor, porque sabía que él se había gastado el dinero con rameras y que había disipado el dinero. Él lo sabía. Él conocía la condición en la que se encontraba su hermano menor y no hizo nada por ayudarlo. Veía a su padre que salía todos los días a recoger con la esperanza de que su hijo llegue, y regresaba. Cada vez que el padre regresaba triste, probablemente él no hacía nada. Y cuando el hijo menor regresa, en vez de alegrarse porque ahora su padre está contento, se enoja contra el padre y se enoja contra el hermano menor. Esa es la actitud que hay en el corazón. Pero notemos lo que ahora el Señor le va a decir en el verso 31. Él entonces le dijo: hijo, miren lo primero que hace, esto es espectacular, porque la herencia ya había sido repartida, ojo. Le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Claro, porque la herencia ya estaba repartida y era todo de él. Pero lo primero que el padre hace con este hijo mayor que está en casa, que no le conoce, es darle su identidad, le da ese reconocimiento que él no puede ver y lo llama hijo. Tú siempre estás conmigo
¿Saben lo que él está haciendo? El Padre le está explicando cuál es su posición, pero él no la puede ver porque no conoce al Padre, no conoce quién es el Padre. Todas mis cosas son tuyas. Esto nos habla de un hombre sin entendimiento, puede tenerlo todo y a la vez no tenerlo nada. No puede disfrutar de lo que tiene. No disfruta de la relación con el Padre. Y esto era lo que pasaba con el pueblo judío. Tenían la ley, tenían las escrituras, pero no conocían al Padre. Y sin embargo, pecadores, prostitutas, ladrones, gente de mal vivir, publicanos que eran considerados indignos, vemos que alcanzan la salvación. Y aquellos que eran correctos, que estaban bien vistos ante todo el pueblo, ellos mismos estaban descalificados. Pero la descalificación es porque no conocían al Padre. Por eso la parábola del Padre nos ilustra la verdad de cómo Dios Padre se goza y celebra el regreso de un hijo que se arrepiente de su condición. Aquí los dos hijos hicieron lo malo ante su padre. Uno despreciándolo al punto de irse lejos de él, y el otro buscando la aceptación por buenas obras, pero que son falsas delante de Dios cuando no se le conoce verdaderamente. La parábola nos muestra que ambos hijos están distanciados del Padre. Y el Padre aquí es Dios. Él no hace acepción de personas. El problema es que nosotros sí hacemos acepción de personas. Para Dios, mentir, robar un solo, robar 1.000.000 es lo mismo. Pecado es pecado, no importa si es mucho o es poco. Sin embargo, para nosotros los hombres no, porque nosotros sí tendemos a valorar el nivel de pecado en que una persona puede entrar o lo que puede hacer, puede transgredir. Y ahora lo que nosotros vemos es que los fariseos aquí se creían gente justa por sus buenas muchas obras y miraban a los demás como pecadores, como indignos, y los rechazaban. Pero lo que ellos no entendían es que ellos tenían la misma condición que los demás, solo que no lo evidenciaban tanto. Algunos mienten, otros también mienten. Algunos asesinan, otros desean matar. Delante de Dios, el deseo de matar ya es asesinato. Algunos miran para codiciar y otros adulteran. Para Dios es lo mismo. Pero para ellos se creían justos porque no lo hacían. Pero Dios conoce los corazones. Ahora, la parábola del Padre es para que todos los hijos de Dios reflexionen por el camino por donde están andando. La pregunta que haríamos en este punto es: ¿cuál de los dos hijos eres tú? Sin un arrepentimiento verdadero, nadie puede venir al Padre a través de Cristo. Y esto es lo que Dios quiere hacer, que usted pueda entender que el Padre está deseoso, está esperando la venida de cada uno de sus hijos. Este mensaje es para los hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Todos aquellos que pueden ver y pueden reconocer su condición. Si eres pecador y entiendes tu condición, Dios te está llamando como Padre. Si eres una persona que crees que eres justa porque no le haces daño a nadie, pero reconoces tu condición de que también hay pecado en ti, Dios te está llamando como hijo. Vamos a orar para terminar este tiempo. Padre, yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis amigos que me pueden ver y que pueden escuchar esta palabra. Señor, oro para que así como el Padre se regocijó, hizo fiesta, se alegró, llamó a los invitados porque encontró la moneda perdida que se le había perdido, porque encontró la oveja que se le había perdido y porque encontró a cada uno de los hijos que se habían perdido. Señor, podemos ver la ilustración tuya de cómo nos amas y cómo anhelas que el hombre pueda venir delante de tu presencia. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por cada uno de mis amigos. Amén y amén. Dios les bendiga.
Espero que usted haya pasado un gran tiempo en este día. Quiero invitarle a que usted pueda conectarse también con nosotros cada domingo en la mañana a las 10 y cada jueves a las 8 y 10 p.m. porque siempre estamos teniendo un tiempo de reflexión y de meditación. Asimismo, si usted necesita ser ayudado o quiere comunicarse con nosotros, por favor, ubíquenos a través de las redes sociales que con mucho gusto estaremos dispuestos para servirle. Dios le bendiga, tenga un gran día.